Buenas tardes, saludo a todos los presentes y a los que lo miraréis por diferido. Tened en cuenta que como cuestión técnica, vosotros me oís, pero dado que tengo las dos pantallas, yo no os oigo a vosotros. Por tanto, al final de la explicación, desconectaré para que haya el diálogo. La lección de hoy, que es la segunda, voy a seguir estrictamente las diapositivas para no perder el hilo y situarnos. Por tanto, voy a compartir. Juan Carlos, ¿se ve? Con un dedo. Levántame el dedo. Bien. Por tanto, estamos ya en la cuarta sesión que pertenece al día de hoy, 14 de enero del 25, ya iniciado este nuevo año. Recordemos el título, que es expansión e impansión, extensión, intención, hacia afuera, hacia adentro, explosión, impulsión del ego. Recordando que el ego que nosotros trabajamos es el ego freudiano o el ego psicoanalítico, con la metáfora del jinete, el caballo y las riendas. Y esta reflexión la hacemos en el metro cuadrado integral y desde el metro cuadrado integral, que lo hemos explicado muchas veces. Por tanto, la parte de hoy es la psicología o teoría transpersonal, la segunda parte de Washburn. Creo que algo de luz habrá dado la última explicación, ¿eh? Y que con todo hay penumbras en nuestros pensamientos. Por tanto, los iremos clarificando, sin olvidar que lo que estoy explicando y me estáis escuchando es aproximaciones, tener una visión general del tema. En esta visión general del tema tenemos un calendario. Tenemos un calendario que es siempre el segundo martes de mes, y que actualmente estamos en enero. Tenemos los demás, insisto que no es error de calendario, en marzo será el primer martes. Bien, para ir adelante, hoy vamos a empezar a ver lo que es la evolución del ser humano. Esta evolución, que lo vemos aquí clarísimamente y no nos vamos a entender, es una revolución social la que estamos hablando. Si de esto hablábamos hace 15 o 20 años como profesor que llevo dando clase de esta materia, resulta que actualmente este dibujo, lo veremos más tarde, se va imponiendo. Y junto a este mundo tecnológico, en que la axiología la hemos de construir nosotros porque la técnica no incluye, hay todo un movimiento de espiritualidad, de interioridad, de buscar la cualidad humana profunda o un proceso de madurez, para que esto nos dé el hombre que camina, sin olvidar que este hombre que camina tiene en su interior este niño pequeño que veremos hoy en la evolución. Hay que cuidarlo y tenerlo en cuenta. Por tanto, para poder avanzar en nuestra reflexión aproximativa a la teoría transpersonal o la psicología transpersonal del autor Michael Weisburg, conviene no olvidar que precisamos de una capacidad crítica, si no seremos manipulados sin saberlo, creyendo que somos libres en el siglo XXI, cuando todos somos seres de la pantalla. Aquí este dibujo que he encontrado hoy expresa muy bien nuestra situación. En el cerebro ya tenemos la mesa, la pantalla, la conexión. Este es el problema que puede inferirse
si no tenemos la capacidad crítica y tener una escala de valores. Evidentemente, aquí pongo este ejemplo de esta pareja en tres momentos distintos, que no es, si os fijáis bien en la pantalla, cada pareja en estas tres etapas se visten de forma distinta. En nuestro vivir, nuestro vestido, nuestro interior va ampliando, se va desplegando para ir encontrándose con ese fundamento dinámico del ego o esta fuente del ego. Por ello, aquí traigo para ayudarnos a profundizar el título de un libro, La espiritualidad después de las religiones, que fue fruto del seminario de la Fundación Vidal y Braquer, junto con el Centro de Estudios de las Tradiciones de Sabiduría del 2007. El título es muy claro, la espiritualidad después de las religiones, pero el dibujo especifica mucho más lo que intento decir. Las circunferencias que están encima, podemos decir que son religiones distintas o teorías distintas, sobre todo en este caso, religiones, porque hablamos de la espiritualidad después de las religiones. Cada religión, de forma autónoma, vive que lo tiene todo. Pero si intentamos en el segundo dibujo, en que están todas conectadas o interconectadas o interrelacionadas o interdiálogo, vemos que el centro que cada uno tiene es el centro, este punto blanco, que corresponde, es el factor común a todas las religiones. Este factor común es lo que nosotros venimos llamando en la teoría de Weisburg el fundamento dinámico o la fuente dinámica. Esta fuente que las religiones le llamarán Dios, le llamarán Alá, le llamarán Yahvé, le llamarán Tao. El término es variable, pero esta realidad profunda necesita hoy una nueva circunferencia, un nuevo contexto. De aquí que este punto blanco, fuera de las religiones, precisa de una nueva visión, que es este fundamento dinámico y que cada cultura tiene la expresión simbólica cultural. Nosotros hemos partido de mi ego en mi metro cuadrado integral. Y dice el gran teólogo y médico de Alsberg, que cada uno se esfuerce en el entorno en que se encuentre por mostrar a los demás la verdadera humanidad. El futuro del mundo depende de esto. Este texto de Albert Schweitzer, el médico teólogo protestante, refleja perfectamente el que intento explicar con el título Mi ego en mi metro cuadrado integral. Es el esfuerzo nuestro. Y hemos visto que en la psicología transpersonal hay dos modelos, uno que es la máquina transpersonal o un modelo jerárquico estructural lineal en que no hay retrocesos, es el de Ken Wilber, el más conocido de todos, pero hay otro no tan conocido, que es el de Michael Weisburg, que es el que estamos explicando, que es el bipolar, es decir, un modelo dinámico, dialéctico en espiral. Avanzar, retroceder, avanzar, retroceder. Ese es el libro que hemos visto, ¿eh? Y vamos a leer el texto que acompaña. Dice así: a partir de la psicología analítica y de las grandes tradiciones espirituales y reuniendo las distintas visiones psicoterapéuticas y de la meditación, el autor nos proporciona un mapa incomparablemente iluminador de los procesos de transformación espirituales y emocionales. Por tanto, esto ya lo vimos el otro día, volveremos a reiterarlo hoy, es el mundo egoico y el mundo no egoico. El mundo no egoico, aquel que el ego siente, se percata, vive
pero que no es consciente, de aquí no egoico, tiene el pre-egoico y el transegoico. Teniendo en cuenta este camino de tres fases, el no egoico, el ego, claro, mental, y el transegoico y el transpersonal, que es también no egoico, veremos cómo cada uno de nosotros podemos situarnos en este mapa. Michael es un buen profesor, ya dijimos el otro día, y vimos el libro, el índice y el fundamento dinámico. El primer dibujo que he puesto es el que es un símbolo hoy día del diván de Freud que se encuentra en Londres. Este diván nos viene a decir que Freud, gracias al diván y a la clínica, pudo científicamente demostrar lo que los poetas, los filósofos, la música nos decía, que existe un mundo que el ego vive pero que no es consciente. Y entonces tenemos la primera parte, que la hemos visto, la acabaremos de hoy, que es la teoría transpersonal, los dos paradigmas básicos. Vimos el ego corporal, es decir, cómo el ego corporal es desde el sí de la madre hasta que pasa por el canal del útero y respira y empieza a tener una vida autónoma gracias a la respiración, el cuerpo, el ego es el cuerpo. Y este ego, que es el cuerpo, un ego corporal, irá avanzando a pasar a devenir un desarrollo cognitivo y afectivo hasta el momento del ego mental. Tengamos en cuenta que el ego corporal es básicamente, está en el mundo no egoico, y en el ego corporal desarrollo cognitivo y afectivo, del no egoico pasa al egoico, es decir, darse cuenta conscientemente de lo que hace, piensa y siente. Y el ego mental es el que perdura a partir de los 5 y 7 años. Muchos mueren y viven con este ego mental, con este que nos damos cuenta de las cosas, pero sin ir más allá de lo que es la razón, el ego mental. Este aspecto, y yo lo comparé después con una bisagra, hay que poderlo trascender, traspasar. De aquí el término trans. Cuando digo trascender, traspasar, no es ir a la otra vida, sino ser consciente de dimensiones en esta misma vida. Y entonces, esta dimensión nueva, que hablaremos de la regresión al servicio de la trascendencia, y trascender no significa conocer más a fondo el territorio ignoto, desconocido, que nuestro ego siente y vive, para poder ¿qué? Generar la generación en el espíritu e integrar todas nuestras dimensiones, lo que suelo llamar también el proceso madurativo integral. Ahora bien, de los capítulos en color azul a los capítulos en color rojo, hay el quinto y el sexto, que es lo que toca entrar hoy para acabar todo. El inconsciente, que es el capítulo quinto, y el sexto, la meditación. La meditación, la vía regia hacia el conocimiento, hacia el inconsciente. Freud decía, los sueños son la vía regia para ir al inconsciente. Y al ir al inconsciente, lo que hay debajo de la mesa y sustenta la mesa, poderlo poner encima de la mesa. Lo inconsciente que devenga consciente, o si queréis, donde había el ello, donde hay el caballo, pueda emerger el jinete. Por tanto, la meditación es la vía regia. En consecuencia, para poder comprender, he puesto la bisagra. La bisagra tiene dos partes. Tiene el primer capítulo, la primera parte, el color azul, y la segunda parte, el color rojo. Y el centro, que une el quicio, es el inconsciente y la meditación. Ser conscientes
que hay un mundo dinámico, profundo, que es inconsciente para el ego. Y el ego, si quiere irse autorrealizándose, madurando, comprender qué es él en tanto como ser humano, más quién es, qué es, precisa entonces de la meditación, del silencio, de la reflexión. Y en esta meditación, silencio y reflexión, realmente que volvemos hacia atrás, una marcha atrás hacia lo que es el fundamento, desconectado a partir del ego corporal y poderlo volver a reintegrar en la edad madura. Para podernos ayudar, vuelvo a repetir con algún detalle nuevo, la metáfora del compás o la certeza de uno mismo o una misma. Tenemos el compás, que son dos piezas unidas, sea de un modelo u otro, y si el clavar una punta, que es la que permitirá dar la vuelta de una forma floja o fuerte o adecuada, podré manejar, el jinete podrá manejar el caballo. Es decir, si el jinete se encuentra con mucho miedo, va a caer del caballo. Si el jinete se pone muy rígido, el caballo no va a poder maniobrar de una forma pulsional. El jinete debe ser relajado. La punta debe ser adecuadamente puesta para poder maniobrar el compás. Este punto es el que decía el otro día. Por tanto, el texto es la nueva sociedad de conocimiento, etcétera, pide no por snob ni por novedad, sino por su misma dinámica, una nueva sensibilidad, un nuevo respeto, un conocimiento de la interioridad o de la espiritualidad, o una cualidad humana profunda, o construir, concebir un proceso madurativo integral. También en la tradición todo eso se llamaba la religiosidad a base de ritos, de leyes, de normas. Desaparecido esto, es este punto blanco que ponía en el dibujo la espiritualidad después de las religiones. Por tanto, este modelo dinámico, dialéctico, que lo encuentro más apropiado por la línea que yo sigo, que el mismo que Wilber, el modelo dinámico dialéctico, tiene como base el fundamento dinámico como fuente original, dinámica y creativa, con dos tipos de manifestaciones. El caballo, la pulsión, cuyas piernas del jinete están adosados al caballo, todo eso es un mundo inconsciente, la libido, más que instinto, ese aspecto genético, y luego al cabalgar el jinete con el caballo, puede contemplar, después de la experiencia de eh, cuidar el caballo, el montaje de todo el aspecto para sentarse y cabalgar mejor, las nuevas riendas, tiene todo esto un fundamento, una fuente, un numen, una curiosidad, un quedar sorprendidos, por lo cual puede darse cuenta el jinete que el caballo está con sus piernas tocando la tierra de formas distintas el terreno, pero que haciendo una reflexión profunda, comprendiéndose a sí mismo en proceso de espiral, entonces de su interior emerge una fuente, que hay que volver a ella por una represión, por una regresión que explicaremos. Es decir, la capacidad interior de poder decir qué hay en mí, el ego corporal, afectivo, cognitivo, mental. Cuando todo eso se ha realizado, ¿qué queda? Queda hacer la represión que el niño se ha hecho al nacer. El ego corporal reprime
corta el contacto con la fuente dinámica, con el fundamento dinámico, gracias a la represión primordial y a la alienación primordial, luego va trabajando con la intimidad, con la autonomía, y pongo aquí como ejemplo las fases de unidad de la oruga, la crisálida y la mariposa. Tres fases que tiene este ego. Por tanto, el ego, el no egoico, el preegoico, nos lleva a considerar que si el ego va tomando conciencia de sus diferentes niveles de conciencia, podrá llegar a comprender, a vivir cuál es su fundamento. Evidentemente que el jinete va a pasar de sentirse el propietario del caballo, el creador de las riendas, a darse cuenta que él no es el propietario ni el creador, sino sencillamente un gestor de un gestor de todo ello, que al ser gestor puede concebir su profundidad distinta de lo que él cree. Bueno, aquí reitero lo que vimos la otra vez. Wasson presenta un modelo de desarrollo humano basado en psicoanálisis, en la teoría de las relaciones objetales y la psicología profunda de la perspectiva junguiana. Por tanto, es seguir esos autores, Melanie Klein, Freud, Melanie Klein y Jung. Como hemos visto estos textos el día anterior, iré un poco más rápido. Tengamos en cuenta que es un camino en espiral. El proceso madurativo integral no es lineal, sino espiral. Vuelve hacia atrás para dar un salto más adelante. Vuelve hacia atrás para dar un salto más adelante. ¿Eh? Y entonces tenemos los tres niveles, lo prepersonal, lo personal y lo transpersonal. También descrito, como si queréis, lo preegoico, lo egoico y lo transegoico. La primera etapa de lo prepersonal, además de los 9 o 7 meses en el seno de la madre, hasta los 5 años. ¿Por qué hasta los 5 años? Porque el niño hasta los 5 años se vive aún muy atado al fundamento dinámico. Y si hemos tenido la experiencia de escuchar a niños de 5 años, como tuve la ocasión, que volviendo el niño del bosque o de pasear por el jardín, expresa, yo he hablado con Dios, puede expresar esta frase porque ha sentido algo profundamente que él vivía. Y entonces a esta experiencia los mayores se ríen o en este caso me lo mandaron a mí para que hablara conmigo el niño. Y podemos ver que cuando empieza la razón, aún hay una más represión de todo lo que es preegoico, todo lo que une al fundamento para, como es lógico, fortalecer el ego para que se abra por camino de la vida. En la etapa breve. Y la etapa personal es seguida por una nueva etapa de desarrollo en la que el ego se disocia del fundamento dinámico. Y entonces, sin embargo, más adelante en la vida existe la posibilidad de una reintegración con el fundamento dinámico, una etapa transegoica. Claro, todas las personas que me estáis oyendo en directo hoy o los que vais a escuchar en diferido, no hablo a personas jóvenes, sino son personas mayores, adultas, por lo cual lo anterior es lo vivido y la etapa que nos interesa profundizar es la transpersonal. Esta etapa en que nos damos cuenta, por la edad que tenemos, que la vida es mucho más de lo que hemos estado viviendo en nuestro interior. Por tanto, este aspecto del modelo de Wasburg es descrito por los comentaristas un retroceso antes de un avance superior. Tendremos momentos de crisis, momentos de confusión, momentos de convulsión, que es un ir atrás para clarificarnos, regresar, lo cual nos va a permitir esta regresión allanar el camino hacia la trascendencia.
y veremos que esta regresión está al servicio de poder avanzar. Entonces, los momentos de experiencia, de confusión, de la noche oscura de los sentidos, etcétera, no es más que una preparación para ir hacia adelante y ser consciente de otra dirección. Pero como dice Groff, la experiencia transpersonal nos revela que somos mucho más que lo que creemos ser y nos conecta con la totalidad del universo. Esta totalidad del universo es ese fundamento dinámico en el cual el ego no se apoya, sino que vive del ego. Lo veremos más. Y salto esto que está explicado, el pre y el trans. Esto ya está explicado en profundidad. Y aquí, si queréis, aquí sí que vamos a recordar el polo no egoico, que es físico-dinámico. Acentúo lo de físico-dinámico o físico-psíquico, porque cuando hacemos la meditación entra lo físico. Y cuando el cuerpo está bien trabajado, desbloquea tensiones, conectamos y liberamos nuestro interior para conectarnos con más profundidad. Por tanto, el polo no egoico o físico dinámico y el polo egoico o mental egoico. Por tanto, en este tenemos, en el pre-egoico, tenemos el fundamento dinámico, tenemos la experiencia somática, sobre todo esta sensualidad o sensitividad del mundo instintivo, tenemos el afecto y la emoción, y tenemos la cognición autosimbólica imaginativa. Nuestro interior está rico de experiencia. Pero esto está en el mundo no egoico, que al ser en el no egoico, le convierte en el polo egoico o mental egoico, trabaja para irlo concienciando. El ego como organizador y controlador de la conciencia, que él se cree el propietario cuando deviene gestor, trasciende, hay la autoconciencia reflexiva, hay el control de los impulsos, hay el autocontrol y la voluntad, la cognición operacional y la experiencia personal. El ego es el que debe darse cuenta que existe el quicio en la bisagra, que precisa saber que hay un inconsciente y que el inconsciente se va concienciando a través de la meditación. Esto también lo vimos el otro día, el receptivo y el activo, lo salto con rapidez. Y aquí sí que me quedo con lo que explicamos la otra vez para profundizar. Si os fijáis en este dibujo, la circunferencia interior no está totalmente al interior, está junto con la superficie de la grande. Es decir, que el ego está a punto de salir. La metáfora más bonita, que ya la cité el otro día, es cuando la gallina incuba los huevos. Cuando la gallina acaba de poner un huevo, si lo deja aparte y no lo incube, el polluelo no nace. Precisa la calor. Pero el huevo ya está afuera. Pero en cambio lo interior aún está dentro de la madre. Es decir, si la madre no incube bien el huevo, el polluelo no saldrá. Por tanto, el ego, el pre-ego, cuando nace, nace con ese interior que debe ir calentando para poder emerger. Y entonces ya viene la salida, que es la etapa preegoica. Fijamos que la anterior es un incrustamiento original. Hay algo incrustado adentro del huevo que se precisa el calor, el afecto. Luego ya empieza la etapa preegoica, continúa la etapa egoica hacia adentro y hacia afuera. Esta etapa egoica, que es la que ocupa la mayor parte de la vida, o bien la egoica se puede transformar cuando empieza la crisis, que es lo que a nivel cultural estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo actualmente un gran cambio. Y ahora mismo se me ocurre, el nuevo presidente de Estados Unidos no está siendo un símbolo, una icona de un cambio que vamos a ir regresivo.
a tener a millones, al dinero, y es una regresión. Esta regresión nos puede ayudar a poder trascender que el ídolo, el fundamento dinámico, no es el, el dinero o el poder que da el dinero. Bueno, esta cuestión actual está en pleno auge, la angustia, el miedo, ¿qué va a pasar? Pues estamos en un momento, según Ken Wilber, en que hay en el gobierno, y esto lo constatamos, mediocridad. Y cuando hay mediocridad, se impone la dictadura. Por tanto, la etapa pre-egoica, esta etapa de ir hacia adelante. Y luego viene ya la regresión, la crisis, el momento en que hay una duda, un momento en que hay una depresión existencial, un momento que hay una desorientación, hay una regresión. Pero esta regresión, si la sabemos gestionar bien a nuestra edad, que creo que así se hace, si no, no se seguiría el seminario, es esta regresión, esta crisis, está al servicio de qué? De trascender, de ir hacia el campo ignoto, desconocido por el ego. Es decir, una regeneración en el espíritu. Y entonces, ante todo esto, viene la etapa transegoica con la integración. Visto de otra forma, si queréis aquí, ¿eh? El núcleo no egoico, que es el pre, cuando uno nace, el trans, después de la crisis, son irracionales. Es decir, no están gestionadas por la razón, sino que son dos polos, no dos estructuras. Es decir, lo pre-egoico, lo egoico y lo transegoico son tres niveles de una misma realidad. No son tres estructuras distintas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Fijaos bien, vuelvo hacia atrás. El ego germinal y la fuente germinal, el ego corporal o el yo primordial, el ego mental o el inconsciente como no yo, y el ego sujeto y el espíritu soberano. El dibujo que os indicaba con la metáfora del huevo, sí, el pequeño es el huevo que va calentando la madre en la incubación para ir saliendo, para que haya el ego corporal y el ego primordial, haya esta madurez del ego mental, que debe ir concienciando para llegar al ego sujeto o al espíritu soberano. Y bien, esto es una evolución que hemos ya visto y que al llegar arriba de todo a la integración armoniosa, debe pasar por una generación, por una regresión, por una etapa egoica mental, es decir, la necesidad desde el nacimiento de fortalecer, dar fuerza al ego para que pueda enfrentarse en los momentos de dificultad. Hay la represión de cuando nace, hay la etapa preegoica o corporal, y aquí está el origen. Por tanto, desde nuestro nacimiento, que hay un incrustamiento, una inserción, un clavar, el original, hay un ego que emerge y va pasando las distintas etapas. Evidentemente que nosotros hemos de considerar, sobre todo a partir del color azul, la regresión al servicio de la trascendencia, desde que cede la represión, la generación. Aquello que en un momento dado de la represión en la infancia que fue necesaria para desplegarse, para desarrollarse, para crecer, para evolucionar, se hizo preciso una represión. Esta represión no puede continuar hasta el final de la vida porque entonces nunca sacará el polluelo, va a salir del cascarón del huevo. Visto ese aspecto, tengamos en el inconsciente que el inconsciente se encuentra, y estamos ya en la bisagra se encuentra tanto en el prepersonal como en el personal, como en el transpersonal, en el pre-egoico, en el no egoico
pre y tran. Ahí se encuentra el inconsciente. Y el inconsciente, como indica aquí a la parte izquierda mía, es el que nosotros hemos de ir creciendo poco a poco, concienciando distinto el inconsciente prepersonal, distinto el personal, para también en el transpersonal darnos cuenta de la necesidad de concienciar todo esto. Por tanto, este inconsciente nos va a pedir el silencio, este inconsciente para concienciarlo, para que nos lleve hacia lo trascendente, debemos hacer silencio, es decir, que el jinete cabalgue dejando relajado las riendas, dejando que el caballo vaya a su ritmo y pueda él contemplar algo más que estar fijado a dónde va con el caballo y con la escala de valor. Este poder hacer silencio, que es la meditación, ir hacia el interior para poderse salir, este inconsciente se conciencia con la meditación. Eso lo puedes soltar con tranquilidad, no os preocupéis. Y entonces tenemos aquí lo importante, que es el inconsciente mental. Tenemos el nivel de expresión, los potenciales, las estructuras y la etapa trifásica. ¿Eh? Por tanto, hemos dejado de lado de esta etapa trifásica, hemos dejado de lado el prepersonal y el transpersonal para fijarnos sobre todo en dos términos que cito, pero que voy a simplificar: el inconsciente personal incrustado y el inconsciente personal sumergido. En otras palabras, el inconsciente sumergido, el original reprimido, es la base en la cual los demás inconscientes se van encontrando. De aquí que sean los mecanismos de defensa los que van reprimiendo. Pero cuando digo mecanismos de defensa, solamente voy a distinguir una cuestión. Cuando el ego saca algo que no quiere saber nada de él, lo pone aparte, es decir, como estando en una mesa, cojo yo una taza y la pongo en otra taza, y si pongo una taza de café de mi mesa a otra, ya no lo veo. Esto no es represión, es una supresión. Quito aquello que me molesta. Y aquello que me molesta, con una reflexión, puedo poderlo volver encima de la mesa. Pero aquello que yo reprimo sin darme cuenta, que es el inconsciente personal sumergido, para poderlo sumergir, para que vuelva a aparecer, precisa entonces de la técnica psicoanalítica, de la meditación y el silencio. Y entonces, poniendo todas esas cosas encima de la mesa, viene el ego mental. Este no es un esto lo he explicado antes. ¿Eh? Entonces, sí que voy a tener en cuenta estas. En este aspecto, es decir, en qué modos y cómo se correlaciona el ego con los diferentes tonos en el mundo. Hay un modo distintivo del ego y hay un tono. ¿Cómo recibo yo el exterior? Según qué etapa, habrá dicha y bienaventuranza, habrá transición, habrá éxtasis, habrá trance y habrá desesperación. Según estas etapas, tendremos reacciones distintas en nosotros mismos. ¿Eh? Claro, estas reacciones hay que verlas una por una, pero el tiempo no nos da. Estas reacciones las podemos ir comprendiendo nosotros desde el silencio, sabiendo que son indicadores de que algo nos pasa, y si el ego es fuerte, que es un aspecto que he insistido mucho, si el ego es fuerte, puede disolverse. Hay un libro que se titula de Manuel Feijó, el Meditación y Psicoanálisis. ¿Cuál es el aspecto del psicoanálisis, del estudio del ego? El psicoanálisis o la psicología dinámica o la terapia dinámica es fortalecer el ego. Cuando el ego es fuerte, cuando el jinete tiene confianza consigo mismo,
puede hacer lo que quiera con el caballo. Es decir, cuando el ego es fuerte, en la meditación se puede disolver, no tiene miedo de perderse, porque tiene confianza en sí mismo. Por tanto, no toda persona es válida en tiempo de crisis hacer meditación. Muchas veces será preciso hacerse una terapia. ¿Por qué? Porque si el ego es flojo, si el compás no aprieta bien, va a caer. Y si el compás eh, clava muy fuerte, va a ser rígido. Por tanto, la estructura, según el nivel de evolución y de fortaleza del ego, se puede hacer. Tendrá que ir por un camino o por otro. Y así es lo que vamos. Fijaos bien, ¿eh? Tenemos la alienación abajo, la extrañeza, el encantamiento, la transición y la integración. Es decir, que para llegar a la integración hay que pasar por la transición, por el encantamiento, la sorpresa, por la extrañeza y uno dejarse alienar. En la parte izquierda hay lo subjetivo, lo que me pertenece a mí, y en la parte derecha hay lo objetivo. Por tanto, en este proceso de individuación o el ego a la mismidad, fijaos bien cómo empleo, ¿eh? El ego debe poder conseguir o tener conciencia de su mismidad, o sea, del ego al yo, o del yo superficial al yo profundo, del ego a la mismidad. Porque entonces, cuando uno es capaz, en el silencio y en la meditación, darse cuenta, percatarse de que ya no es cosa observada, porque en la etapa preegoico el sujeto cree que tiene cuerpo, que tiene afectos, que tiene pensamientos. Por tanto, él es cuerpo, afecto y pensamiento. En cambio, en su evolución, en su meditación y en su silencio, se da cuenta que observa las sensaciones. Por tanto, no es sensación, tiene un cuerpo, no es el cuerpo. Tiene afectos y emociones. Por tanto, ya no es emoción y afecto, tiene emociones. No es del pensamiento, sino que tiene pensamiento. Por tanto, el ego va siendo un observador del cuerpo, un observador de las emociones y un observador de sus pensamientos. Por tanto, si es observador, ni es cuerpo, ni es emoción, ni es pensamiento. Hasta llega un momento dado que él no observa nada, sino que siente que es el testigo y el que observa todo. Y, y si se observa a sí mismo, se da cuenta que tiene un sujeto que no es él, que es el ego. Por tanto, en ese silencio no observa sin ser observado. Se da cuenta de todo, de que lo que observa es algo que no está en sí y que no le pertenece a sí mismo. Un trabajo mental. De aquí vuelvo a lo del principio de la evolución. Esto, la pantalla, hoy estamos el hombre de la pantalla para compensar la meditación del silencio, pero muchas veces esto está dividido, como si fuesen dos mundos que no pueden integrarse. Y esos dos mundos se pueden integrar en el siglo XXI en la persona que es capaz de tener en cuenta la realidad esperanzada, es decir, no dejarse llevar por la primera impresión, sino por la esperanza. Y esto pide que el hombre noético, que es el ser humano, está dejando de ser el sapiens y se está elevando a una categoría de homo noéticos o el hombre de conciencia. Por tanto, el proceso de individuación, pasar del ego a la mismidad, es tener la esperanza de que no todo se acaba con lo que yo observo, sino que todo tiene un nivel en que estamos todos integrados. Y aquí tenéis, por tanto, el ego mental que es capaz de autosilenciarse y contemplar lo que es la conciencia de unidad del mundo. ¿eh? Y entonces se da cuenta
que la gota de agua o la ola del mar, el ego, es el océano, es la totalidad. Una gota de agua cuando cae en el océano pierde el límite, pero la esencia del agua es la misma del océano. O bien la ola que se mueve, que es la superficie, la ola no es algo distinto del mar. La ola es el mar. Por tanto, desaparece la ola y continúa el mar. Es decir, el océano es la totalidad. Y esta totalidad es la mismidad, la fuente, el fundamento o la ultimidad. Si nos fijamos, el agua es un compuesto de dos moléculas de agua y una de hidrógeno. Por tanto, el agua tiene diversos niveles, el agua líquida, el agua sólida, el, el agua vaporosa. Es decir, las formas de la gota y del agua son muchas, pero el fondo es el mismo. Y aquí tenéis entonces, la energía oscura sería una ilusión, variaciones sin respuesta y diferencia. Es decir, el ego que se trasciende se percata en el silencio de que la totalidad no tiene límites, que su cuerpo, que es una gota de agua, limita esa experiencia de totalidad. Y esta experiencia de totalidad son esos momentos, a veces de segundos, en que uno tiene una reacción, decir, ¿qué soy yo? Más, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Y en esta visión total, hemos tenido en cuenta, así como la astronomía nos está diciendo que hay agujeros negros, que no sabemos nada, que solamente conocemos un 20% del espacio cósmico, o bien que conocemos un 20% de nuestro cerebro, nos está diciendo que de la realidad del ser humano conocemos muy poco. Por tanto, el ser humano debe saber que aunque muera, la muerte biológica, con la muerte biológica caen los límites de la gota de agua para fusionarse con aquello que siempre no ha sido, lo que siempre es. Y en ese sentido, tienes, que es lo que estamos viendo aquí, la energía oscura sería una ilusión, variaciones sin respuesta y diferencia. No hay una respuesta definitiva de la realidad del ser humano. La estamos construyendo. Y eso, si el ego es consciente, es el traspaso, el trascender el ego mental a un ego trascendente, a una mismidad. Y aquí viene entonces el metro cuadrado. Fijaos bien que pongo la palabra eutopía, o sea, un buen lugar, eutanasia, una buena muerte. Esta utopía que incluye corazón, cerebro, y yo añadiría estómago, los tres cerebros, que hoy día se intenta encasillarlos en la pantalla pequeña, o bien trabajamos para darnos cuenta que nuestro interior es, que nuestra personalidad, nuestro ser humano es un árbol que tiene sus raíces en la tierra y que precisa del aire para vivir. O trabajamos esto, que es el famoso metro cuadrado, o nos ahogaremos. Por tanto, utopía se traduce en pequeñas utopías a través de grupos. Y entonces, la toma de conciencia del ego o del yo superficial al yo profundo y al sí mismo. Dice, esta frase la dije el otro día, no eres la charla que oyes en tu cabeza, eres el ser que escucha esa charla. Frase muy significativa. No eres la charla que oyes en tu cabeza, sino que eres el que escucha esa charla. ¿Eh? Y entonces viene el mayor desafío del día, es cómo hacer una revolución del corazón, una revolución que tiene que empezar con cada uno de nosotros. Es decir, y es el metro cuadrado. Y este metro cuadrado, bien entendido, que lo retiraré la semana próxima, este metro cuadrado debe estar presidido por esta pintura de un autor francés, ahora no me saldrá el nombre,
el que está en París, un museo, El pensador de Rodin. ¿Eh? El ser humano es como una cerilla. Todo el mundo sabe que es una cerilla. Encendemos. Ahora bien, ¿eh? Apagar. Si no tiene cabeza, ¿para qué sirve? Por tanto, cuando digo si no tiene cabeza, ¿para qué sirve? Quisiera yo dar una anotación más. Una cosa es lo que sentimos, lo que creemos, lo que pensamos, que es nuestro pensamiento, pero no es nuestra opinión. La opinión precisa, además de saber lo que yo pienso, para tener opinión, debo saber y escuchar a los demás cuál es su pensamiento. Cuando yo tengo la información de los demás, de lo que piensan, de pensamientos distintos, es decir, opiniones distintas, yo podré hacer mi opinión. Por tanto, si no tiene cabeza, ¿para qué sirve? Y entonces Freud lo dice muy claro, ¿eh? Es la sola antorcha, el ego, es la sola antorcha que tiene en la oscuridad la psicología de las profundidades. Este ego que razona, este ego mental, es la sola y única antorcha que tenemos para movernos en la vida. Y si esta antorcha no funciona, estamos muertos con una esquizofrenia o sin vida vegetativa. Por tanto, la razón. Ahora bien, el hecho que la razón sea la sola antorcha, cuando hay razón, la antorcha ilumina mucho el terreno, pero deja de iluminar una realidad que el ego no ve. Pero debe ser consciente que lo que ilumina la antorcha no es todo el mundo. Y esto es preciso tenerlo en cuenta. Por tanto, el cerebro debe ser luz, crea luz y no solo transmite la luz. Y pongo esto una vez más para los que me escucháis en directo y en diferido, mi correo personal o mi teléfono. Cualquier duda la podemos resolver. Entonces nos preparamos ya para la quinta sesión del 11 de febrero. El título es el mismo, pero vamos a ver otro autor, El origen y presente, primera parte de Jan Gebser, que nos dará aspectos dubitativos, momentos de oscuridad, pero aproximaremos a este libro, Origen y presente, que es ese señor, un libro que se va citando cada vez más, por suerte, y confío que vayamos poco a poco viendo una nueva luz, como nos indica esto, ¿eh? Que la vida nos presenta muchas cosas, regalos, cosas imprevistas, fluye la vida, pero esto es capaz de el ego mental saber que va más allá de lo que es cognitivo y que el ego racional debe tener en cuenta que hay otro nivel de conciencia. Y con eso dejo de compartir, quito, un momento, quito la pantalla y así se me oye y os puedo escuchar a vosotros. Bueno, echado este rollo que es que hay que poder reflexionar, quisiera que quedara a Wasburg pre-egoico, egoico, transegoico. Un mundo no egoico, no conocido tanto del preegoico como el transegoico, y un egoico conocido. La metáfora, el jinete, el caballo y las riendas. Trabajar esta metáfora y podéis ir comprendiendo. El hecho de que el jinete vaya al caballo con las riendas, no ve si está obsesionado con las riendas o que el caballo se porte bien, no puede disfrutar del terreno, no puede disfrutar del amanecer, no puede disfrutar del crepúsculo vespertino y no puede disfrutar del placer que es cabalgar. Por tanto, hay que ir tomando conciencia de la situación actual que no abarca todo lo que nosotros sentimos, pensamos y actuamos. Bien, si hay preguntas que hacer, con sumo gusto contestaré y si hay dificultades, al correo o al teléfono.
Escucho ese llanto. Si no, hemos estado casi la hora, mucho a pensar, yo diría, escuchar el vídeo distinto o bien, no digo comprar el libro, porque según Juan Carlos, es duro, pero vale la pena. Es un libro que vale la pena, que es trabajarlo, etcétera. Yo he dado una aproximación y un caramelo por si alguien lo quiere leer. Por tanto, la sencillez es ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de los afectos y consciente de lo que pensamos, siendo que lo que pensamos es lo que pensamos nosotros, ¿eh? Y lo que vemos del mundo es una construcción nuestra, motivado por las fantasías inconscientes y un imaginario colectivo que nos está montando los poderes fácticos para angustiarnos ante esta nueva época, este cambio epocal, esta nueva época que nos viene encima. Por tanto, serenidad, porque la angustia que nos está generando el nuevo cambio nos puede angustiar con una regresión enfermiza o con una regresión sana para avanzar. Sí, molt clarificador, Jaume. Vull dir, Gracias. és molt pragmàtic perquè molt, molt clar i molt ben explicat. Quedaos con la metáfora del caballo y con la metáfora nueva de la gallina incubando el huevo. Primero la gallina incubando el huevo, luego la crisálida, la oruga, la crisálida y la mariposa, y luego el caballo y el jinete. Ir trabajando esto para ser consciente. Ahora bien, toda nuestra cultura actual social va en contra de todo esto, ¿eh? Esto seamos conscientes que la sociedad que va emergiendo actualmente, tecnócrata, es la forma de ahogar, de aquí el dibujo que os he puesto, del cerebro, no ya con un ordenador, sino con la mesa, con la pantalla y con la silla, ¿eh? Sí, sí. Si no hay ninguna pregunta, damos por finalidad, ¿eh? O si queréis, no, yo prefiero no cargaros más con conceptos porque lo tengo trabajado y hay que Uh, reposar, hay que reposar. comentaris del personal. Deixem ¿Eh? passar. Jaume, ara Sí. volia compartir una cosa personal. Dímelo en castellano, Voy a porque compartir una cosa eh, personal. He acompañado a mi abuela en sus últimos días, el 31, para hacer un ciclo. En el proceso del acompañamiento pude observar cómo mi abuela se dirigía a sus seres queridos y ponía palabra personalmente y podía observar cuando estaba hablando en otro plano. Era muy bonito, incluso habían mensajes, palabras de este conocimiento que pasaban a través de ella y que las verbalizaba y que tuve el placer de poderlas escuchar. Y es una vivencia que este periodo ha sido muy bonito y muy enriquecedor porque de manera visual, de manera vivencial, he podido experimentar todos estos conocimientos que como persona me han acompañado. Y María también ha estado en estos momentos al lado y pudiendo compartir también. Y ha sido, pues, eso. me das pie para decir algo que he dicho. La sociedad debe perder el miedo a la muerte biológica. Mm. Cuando hablo de muerte, siempre pongo el adjetivo biológica. La muerte, el ego, biológicamente se difumina, se transforma y del ego no queda nada. O sea, la bombilla se cae por completo, pero la vida continúa. Esto es un aspecto porque nos damos cuenta
que hay mucho miedo a la muerte biológica. Y entonces hay que hablar que la muerte biológica, en catalán tenemos el traspàs, en catalán. ¿eh? Por tanto, muerte biológica es inevitable, necesaria. Ahora bien, hay muchas formas que son de un gran dolor. La muerte de tu abuela es de un placer. Ver cómo una persona deja de respirar, para continuar viviendo. Porque ahora que hablamos de respirar, cuando he dicho yo que el hombre es un árbol que tiene las raíces profundas y vive porque el aire entra, el fundamento dinámico, la fuente, es el aire. Y como el aire entra y que hay que entra, y si no sale, nos asfixiamos, entra y sale, porque el aire es la vida y entra en nosotros dinámicamente, vivimos. El día que dejamos de respirar, este árbol ya no tiene sentido. Y este es el trabajo a hacer de una forma sencilla y profunda con la meditación, con el silencio. La gran extraordinariedad de lo ordinario. La gran validez o la gran luminosidad o iluminación del detalle pequeño. Esto es la vida de cada día y de aquí viene el ego y el fundamento dinámico, el ego o la fuente dinámica, con las tres etapas, la pre-egoica, la egoica y la transegoica, sabiendo que en cada etapa hay un inconsciente. Pues, Bien, moltes gràcies. agradecido, Joan. I sí, i amb les últimes palabras, aquesta última palabra del respirar, en algún momento dado me he parado y he olido la vida. Oler la vida, respirar es oler la fragancia que tienes delante y es el olfato que es la respiración. Ese oler lo que tienes delante forma parte de esta respiración que bien dices tú y te agradezco. Me ha gustado que hayas empleado la palabra oler. La vida se huele, se respira. De aquí la gran importancia de recuperar en la cultura occidental la corporeidad. El cuerpo es el primer lenguaje que el ego sirve, que emplea. El ego es corporal y que no hay que anular el cuerpo, sino que hay que cultivar. Y eso se va rescatando poco a poco. No de una forma militar para preparar a la guerra, sino de una forma deportiva para transmitir vida. Gracias a todas.